Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos una vez más aquí con ustedes. Estamos hablando del tema de la inseguridad y de la seguridad, obviamente. Y estamos hablando de por qué los gobiernos a veces toman medidas extraordinarias y se van a extremos, ¿verdad? Y hablábamos en el video anterior de que a veces por falta de creatividad, por falta de visión, por falta de conocimiento muchas veces, los gobiernos toman medidas drásticas y quieren hacer cosas extremas para acabar con una situación que creen que es temporal. O sea, se recuerda lo que les comentaba, que la inseguridad no es nada temporal, es algo permanente y que continúa. Lo único que se puede hacer es controlarla. O sea, recuerde lo que le comenté yo, que cuando los gobiernos hablan de eliminar el delito, no existe, eso es una mentira. Nadie puede eliminar el delito. Hay cosas en la vida que son muy difíciles de eliminar, que no creo que las puedan lograr incluso en cientos o miles de años, que es una naturaleza típica del ser humano de manifestar ciertas emociones, ciertos descontentos con la sociedad, y siempre va a haber gente, personas, que van a acudir a la violencia, van a acudir a la delincuencia, van a acudir a hacerle daño a otro ser humano. Se recuerda cuando hablamos al principio de estos videos de Abel y Caín, ¿no? Eso se ha repetido a través de los miles de años de la humanidad, por una serie enorme de necesidades humanas o descarrilamientos humanos emocionales y psicológicos. Entonces el tema de la inseguridad va a continuar. No existe país en el mundo que no lo tenga, y por lo tanto se necesita siempre tener gente preparada. Y se recuerda, en el video anterior hablé de una vez más de los temas del liderazgo, de la importancia del líder, porque le vuelvo a repetir, su país es inseguro porque los jefes, las jefas, las personas encargadas de esto no han sido creíbles en el sentido de los programas que han creado. No ha habido creatividad, no ha habido originalidad, no ha habido visión. Entonces continúan haciendo siempre lo mismo, y cuando usted continúa siempre lo mismo, siempre tiene los mismos problemas. O sea, si no cambia su mente, siempre se va a repetir lo mismo. Si las personas encargadas repiten lo que se hizo anteriormente, o no vienen con ideas nuevas o implementan algo nuevo, el problema crece, o se repite, o se mantiene, pero se repite. Y en seguridad, ese es el tema. Muchas veces vemos que muchos jefes, muchos líderes repiten los planes de otras personas, ¿verdad? De otros gobiernos, y no vienen con nuevas ideas, y a veces si vienen con nuevas ideas son ideas extremas. Entonces una de las cosas que hemos visto, una de las situaciones que vemos una y otra vez, es que cuando esta gente que hablaba que no tienen esos elementos, se recuerda los elementos de tener conocimiento, de tener habilidad y de tener interés, no funcionan estas personas. Entonces, como no funciona, el gobierno decide tomar medidas extraordinarias, a veces medidas que causan mucho más problema del que ayudan, y esto es por falta de creatividad. O sea, su país es único. O sea, usted no puede, mucha gente hace esto, usted no puede adaptar temas de seguridad similares de un país y transferirlo a otro, porque su cultura es distinta, porque su gente es distinta, porque su constitución y su formato legal es totalmente distinto. Entonces no se pueden aplicar las mismas ideas. Se pueden adaptar algunas ideas, se pueden digamos, elegir ideas y imponerlas para tratar pero hay que tener gente pensante que le venga esto. Entonces, ¿qué pasa cuando los gobiernos no hacen eso, cuando no piensan en el tema de la inseguridad? Porque y le voy a repetir una cosa interesante de lo del liderazgo que yo le comentaba, esos tres elementos. Eso es repetible en cualquier ramo que el gobierno quiera utilizar, ya sea economía, ya sea educación, ya sea salubridad, ya sea lo que sea. Siempre hay un elemento de liderazgo. Muchos de los programas, muchas de las instituciones, muchos de los proyectos que se hacen fallan porque las personas encargadas de eso son mediocres, son malas, o no sirven, o no saben. O sea, a lo mejor son muy buenos en alguna cosa, pero no necesariamente en otras, ¿verdad? Y entonces, cuando el gobierno se frustra, quiere tomar medidas extraordinarias. Y cuando toma medidas extraordinarias, imagínense, se lo dan a una persona que no tiene estos conocimientos, que no tiene esa experiencia, que puede tener el interés, ¿me entiende? Puede tener el interés, pero no tiene ni el conocimiento ni la experiencia. Imagínense
lo que llegan a hacer. Y es ahí donde muchas veces hemos visto programas, en algunos lugares, en los que han subido y se han caído. Incluso en algunos países que tienen la oportunidad de estudiar los temas de seguridad, han contratado gente de afuera que no conoce la cultura. Me recuerdo un país en particular que viene a mi mente, que contrataron a un individuo que en realidad él era un político. Él había sido una persona muy prominente en su país en la parte de liderazgo, pero en otro nivel, un nivel político y en un nivel judicial, pero no tenía experiencia en el tema de la seguridad, pero había inventado su buen cuento, ¿no?, como especialista, y él tenía gente que sí sabía. Entonces lo invitaron al país a que a que hiciera un estudio del problema de la seguridad en ese país, y lo llevaron, hicieron una gran fanfarra, les cobró varios millones de dólares a este individuo, o sea, todo un cuento, ¿no? Toda la organización, lo trajeron, lo llevaron, lo pasearon por toda la ciudad. Él andaba con un entourage de mucha gente alrededor, muchos policías, lo llevaron a los barrios protegidos, súper protegidos, parecía que había llegado un presidente y no un especialista en seguridad, y hicieron todo un cuento y le tuvieron que pagar varios millones de dólares para hacer un asesoramiento que en realidad lo podía haber hecho cualquier especialista de su ciudad, de su país, porque en este país que lo hablo hay especialistas, hay profesionales que saben tanto más o más que esta persona. Lo que le cuento con esta historia es que traen a un extranjero a hablar de seguridad en un país que ni siquiera, y este individuo particularmente, ni siquiera hablaba el idioma, no conocía la cultura, no conocía la idiosincrasia, no conocía la ley. Entonces le hizo un plan de trabajo que básicamente era un plan de trabajo que había hecho otros individuos de su corporación que sí tenían conocimiento, y se lo dieron al país este es el gran plan. Algunas cosas funcionaron por muy poco tiempo, pero después se dieron cuenta que no servía. Y le digo, fue una millonada de dólares que se pagó por este programa. Y no sirvió. Y esto se repite una y otra vez. O sea, no necesitaban que se diseñara un plan de trabajo desde afuera. El plan de trabajo tenía que haber sido desde adentro. O sea, lo que se necesitaba era elegir los líderes, conocer la gente capaz, y estas mismas personas en su país, en el país que estoy hablando, se podía haber resuelto y podía haber hecho algo mejor. Entonces, ¿qué pasó? Eventualmente ese programa se disolvió. Algunas cosas sí funcionaron, porque yo hablé con gente que estuvo en ese momento y que sí apreció algunas ideas, pero la mayoría de las cosas no eran aplicables, porque era otra cultura, ¿no? Y esto es lo que sucede. Entonces le digo, medidas extremas no sirven. Tiene uno que trabajar en conjunto con lo que tiene uno adentro, con lo que está. Y entonces a veces traer gente de afuera no funciona, esa es una. Y la otra es volverse a tomar decisiones extremadas, y uno de los problemas que hemos visto una y otra vez en muchos países es cuando por desesperación se quiere volver a medidas muy draconianas, muy extremas. ¿Y sabe cuál es la medida que yo le estoy hablando? El uso de la violencia para controlar la delincuencia. O sea, el ser humano, cuando se le acaban todas las situaciones, es como los argumentos, ¿verdad? Cuando está usted argumentando, cuando está enojado con alguien, eventualmente algunas personas recurren ¿a qué? A lo físico, a lo violento. Y eso nunca ha resuelto nada en ningún nivel, particularmente en el tema de la inseguridad. O sea, el aplicar medidas extremas, medidas extremas, y acudir a la violencia para acabar temas de seguridad no sirve. No estoy diciendo, y entiéndanmelo bien claro, no estoy diciendo que en situaciones muy violentas no hay que defenderse, no hay que protegerse. Estoy hablando simplemente de que cuando usted en un país elige acudir a la violencia para resolver problemas de inseguridad, porque ese es el problema, crea un nuevo problema. Porque eventualmente al principio va a funcionar limitadamente la fuerza de la violencia, pero eventualmente la ciudadanía, particularmente los delincuentes, van a recurrir al mismo elemento. Y esto es lo que ha sucedido muchas veces en nuestros países. Hemos empezado con la ideología de mantener la ley y el derecho y todo eso, y después nos acudimos a la violencia. Y cuando acuden a la violencia, los delincuentes, obviamente que no eran violentos, recurren a la violencia.
Y ya cuando hable yo de la delincuencia la voy a detallar un poco más, pero le quiero decir, muchas veces el problema de la violencia en un país, en muchos países, fue iniciado por el mismo gobierno. O sea, los delincuentes sí son violentos entre sí y todo, pero mucho del intercambio político y social de la delincuencia, y luego le ponemos otro factor que ya lo voy a hablar, que es el problema de la agresión, porque la agresión en muchos países nuestros comienza con las Fuerzas Armadas. Cuando las Fuerzas Armadas salen a la calle, las Fuerzas Armadas se manejan en otro nivel. Y este es un problema que lo quiero analizar más en profundidad en los próximos videos. Amigos y amigas, los invito a que nos sigan, los invito a que hagan comentarios, los invito a que se inscriban si no lo han hecho, y nos vemos en el próximo video, porque aún hay más.